Hermanos, este 2024 comenzó con muy malas noticias. Una de esas malas noticias fue que en las primeras semanas del año la BBC reportó una investigación que hizo sobre el predicador T.B. Joshua. Este hombre murió en 2021, sin embargo, de acuerdo con la investigación, cometió abusos y torturas con las personas que tenía, digamos, en su iglesia. El nombre de esta iglesia es Iglesia Sinagoga de todas las Naciones, está en Nigeria. Y decenas de exmiembros de esa iglesia denunciaron violación, abortos forzados, violencia física y un montón de curaciones milagrosas falsas. De hecho, muchos de ellos dijeron que todo eso era fingido, lo cual no sorprende en esos casos. Y una de las víctimas fue una mujer británica que se llamaba Rae. Tenía 21 años y lo que hizo fue abandonar sus estudios en la Universidad de Brighton en el 2002. Y lo que hizo fue viajar a Nigeria para ser reclutada por la iglesia. Estaba tan convencida de que el mensaje de este predicador Joshua era verdad y todos los milagros y toda la prosperidad. Entonces viajó hasta allá, lo dejó todo y hablándole a la BBC le dijo lo siguiente: todos pensábamos que estábamos en el cielo, pero estábamos en el infierno y en el infierno suceden cosas terribles. Ella afirma que fue agredida sexualmente por este hombre varias veces y que estuvo sometida a una forma de confinamiento solitario por casi 2 años. Ella intentó suicidarse varias veces por lo que hacía este hombre. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿había alguna forma en la que Rae y todos los exmiembros de esa iglesia hubieran podido evitar ese abuso? ¿Es posible evitar ese tipo de cosas? Hermanos, aquí hay personas sentadas que vienen de haber sido abusadas emocional, financiera y de muchas otras formas en otras iglesias. Hoy domingo, en este momento, al tiempo que nosotros estamos acá hablando, hay personas que están siendo estafadas en muchos lugares, miles de ellas. Y la pregunta es, ¿eso es posible? ¿Es posible evitar caer en ese tipo de cosas? La respuesta de la palabra es que sí. Solo tenemos que atender a lo que ella nos dice. Hermanos, el título de mi sermón es Así se identifica a los falsos maestros. Y como podrán suponer, en este sermón quiero guiarlos a través de 2 de Pedro 2 para que este pasaje nos diga cómo podemos evitar ser engañados por este tipo de, en palabras de Jesús, lobos rapaces. Hermanos, les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad.
Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias. Son deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Esta, hermanos, es la palabra de Dios. Sentémonos y atendamos a ella. Es un texto extenso, así que necesito que estén muy atentos, estén siempre con la palabra. Yo no voy a poder leer todo el texto otra vez durante el sermón, entonces necesitamos estar ahí atentos a medida que vayamos avanzando. Hermanos, mi mensaje para ustedes es muy sencillo. Identifiquen a los falsos maestros. Punto. Identifiquen a los falsos maestros. En otras palabras, no se dejen engañar cuando alguien pretenda ser un pastor o un maestro y en realidad sea un lobo rapaz. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que llegamos a Pedro hablando sobre los falsos maestros? Si ustedes recuerdan nuestra predicación anterior, hablábamos de la palabra profética más segura. Si se vuelven un versículo antes, dice el versículo 21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. O sea, Pedro nos viene diciendo, la palabra inspirada viene porque el Espíritu fue quien la habló y utilizó a hombres piadosos para hacerlo. Pero no todos los hombres que hablaron cosas en la antigüedad fueron hombres piadosos ni hablaron la palabra. Hubo unos que, dice ahora sí el versículo 1 del capítulo 2, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Pedro está pensando en el pasado, en el Antiguo Testamento, y está diciendo, a lo largo de la historia se levantó gente a hablar cosas falsas y les dice, así también va a pasar entre ustedes. Entre ustedes se van a levantar falsos maestros. Quiero que entendamos un poco el tono que está usando Pedro en este pasaje. Él no los está regañando. Pedro no es como el papá que está regañando al hijo chiquito por portarse mal. Más bien es como el papá que le está hablando a su hijo ya mayor que sale de la casa independiente y le dice, déjame recordarte algunas advertencias. Ya no puedo hacer nada más por ti, sino recordarte la verdad. Pedro ha dicho en el capítulo 1 que ya va a morir y por eso les recuerda estas cosas. Miren los versículos 12 al 14 del capítulo 1. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben. Y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal
es inminente. O sea, Pedro ya va a morir. Ya se está acabando la vida de Pedro y lo que dice, necesito recordarles algunas cosas. Y una de las últimas advertencias que Pedro le da a su audiencia es, entre ustedes van a salir falsos maestros. Por eso no es sorprendente que este mundo esté plagado de iglesias de la prosperidad. Porque Pedro mismo lo dijo, van a salir falsos maestros. Pero él no solamente nos dice que no es sorprendente, sino que además nos está dando un llamado a ser activos en identificarlos. En este pasaje no hay ningún imperativo, sino que Pedro coge y nos da una descripción larga, extensa y detallada de lo que es un falso maestro. Es casi que poético. Pedro está enojado, no con su audiencia, sino con los falsos maestros. Y hace un despliegue de lenguaje y les dice, los falsos maestros son esto y esto y esto y esto y esto. Hay un libro que me parece que tiene un título genial que es 50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto. Y es un libro de caricaturas. De hecho, en diciembre tuve la opción de hacer una caricatura junto al autor de ese libro. Fue algo bien divertido. Y el hombre básicamente dice, hace 50 dibujitos diciendo 50 formas de identificar a un corrupto y no darle el voto. Algo así está haciendo Pedro acá. Quiero darles varias formas para que identifiquen a un falso maestro y no lo escuchen. Y yo quiero proponerles hoy 4 formas para identificar a un falso maestro. 4 formas que creo que están en este pasaje. Y debo decir, este pasaje es complicado. Hacer las divisiones dentro del pasaje no es tan fácil porque tiene muchísima riqueza. Usted de pronto si va y lo divide puede encontrar 5 o 6 o 3. Pero yo creo que estas 4 nos pueden ayudar a organizar nuestras ideas hoy. Entonces, son 4 maneras en las que vamos a identificar a un falso maestro por su fruto blasfemo, por su horrible destino eterno, por su conducta inmoral e irreverente y por su extravío. No se preocupen, las vamos a ir repitiendo si usted es de los que toma notas. Bien, comencemos. Versículos 1 al 3. Por su fruto blasfemo. Dice allí en la segunda parte del versículo 1, estos introducirán herejías. Dice en el versículo 2, seguirán su sensualidad. Versículo 3, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Aquí ya tenemos un panorama más o menos de qué es lo que hace un falso maestro. Un falso maestro habla mentiras, actúa de manera inmoral y estafan a la gente. Hablan palabras falsas motivados por la avaricia. Ahora, quiero que note que Pedro no solamente dice lo que ellos hacen, sino que también habla del resultado de las cosas que hacen. Miren, por ejemplo, el versículo 1 dice que estas herejías son destructoras. También dice que ellos traen destrucción repentina. Y dice que por causa de ellos, en el versículo 2, el camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, cuando los falsos maestros viven y enseñan, el resultado de eso es destrucción para ellos mismos y para los demás. Perdón utilizar un ejemplo tan grotesco, pero un falso maestro es como una comida en mal estado. Cuando nos comemos algo que está pasado o que está infectado con alguna bacteria, el resultado es terrible. Vomitamos, gastritis, un montón de cosas, hasta la muerte misma. En 1993 hubo una cadena de comidas rápidas llamada Jack in the Box. Era sobre hamburguesas y ellos estaban cocinando las hamburguesas muy poco. Y resulta que la carne de esas hamburguesas estaba contaminada con E. coli. Y 4 niños murieron por comer esas hamburguesas cuando hubo un brote de E. coli. Algo así es el brote de los falsos maestros hoy. Y eso nos llama a nosotros, hermanos, a ser críticos con el resultado de las cosas que hacen los pastores y los maestros. Cuando veamos que un pastor o maestro está enseñando, está ministrando, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto de lo que hace ese hombre? ¿Cristo está siendo blasfemado o Cristo está siendo glorificado? En una iglesia, ¿la gente muestra más amor y humildad con el tiempo o comienza a crecer la acepción de personas? En una iglesia, ¿la gente es más generosa y más servicial cada vez o hay una obsesión creciente por las cosas que pasa con el dinero?
En una iglesia las personas se sienten apreciadas, amadas, cuidadas por sus líderes y entre ellas, o se siente una opresión autoritaria por parte de los líderes. La congregación abunda en discipulado y evangelismo, lo que veíamos esta mañana. ¿Estamos haciendo la misión o la iglesia está centrada en construir su propio reino? ¿Las personas crecen en el conocimiento de las escrituras o solamente escuchan lo que dice el pastor y lo siguen de manera como si tuvieran lavado el cerebro? Es muy triste cuando las iglesias comunican un mensaje errado acerca de Jesucristo. No sé si usted ha visto ese documental en Netflix acerca de Hillsong. Es bastante triste. Y allí pasó justamente lo que estamos hablando. Había acepción de personas donde se le daba preferencia a los ricos y a las celebridades. Los pastores se sentaban en sillas VIP y no se les podía mirar a los ojos, era regla. Se movían millones y millones de dólares por las cuentas de esas iglesias y obviamente eso excluyendo los casos de adulterio y de abuso sexual que estaban escondidos allí. Ahora, hermanos, no me malentiendan. No se trata de buscarle defectos a las iglesias. Como dice un buen amigo mío, si vamos a buscarle defectos a Familia Fiel, los vamos a encontrar. Aquí hay defectos, en cualquier iglesia hay defectos, ninguna es perfecta. Pero una cosa es ser imperfecto y otra cosa muy distinta es blasfemar el nombre de Cristo y darle al mundo una imagen de mala fama a las iglesias evangélicas. A eso se refiere el fruto de los falsos maestros en este pasaje. Destruyen. Con lo que hacen, el nombre de Cristo es blasfemado. Es muy triste cuando uno lee en internet lo que dicen de ese documental, ¿no? Las iglesias evangélicas. Qué triste. Hermanos, la labor pastoral debe traer gloria a Dios. La labor pastoral debe dar fruto de vida y no fruto de muerte. Y si usted se da cuenta que su pastor no está haciendo lo que estamos hablando acá, es decir, no está dando fruto de vida entre su pueblo, pues hay que llevar testigos y confrontarlo. Y si no se deja confrontar, entonces huya de esa iglesia, porque hasta Pedro y Pablo fueron confrontados. Esa fue la primera forma de identificar un falso maestro, por medio de su fruto. Lo que hace genera destrucción. La segunda es por su horrible destino eterno. Y eso lo vemos de los versículos 3, de la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 9. Dice la segunda parte del versículo 3, y ustedes tienen ahí los ojos en la palabra. El juicio de estos hombres no está ocioso, ni su perdición dormida. En otras palabras, Dios no está ignorando lo que hacen los falsos maestros. Todo lo contrario, está registrándolo. Está diciendo, sigan, yo lo voy registrando y un día nos vemos en juicio. Ahora, me parece interesante que Pedro diga que va a haber un juicio final para estos hombres. Uno diría, bueno, pero yo no conozco el futuro, yo no sé si Dios va a juzgar a esos hombres. Bueno, pero Pedro lo que hace es utilizar el Antiguo Testamento para demostrar que en efecto va a haber un juicio. Por ejemplo, en el versículo 4 nos habla de los ángeles. Yo creo que allí está hablando de Génesis 6, cuando nos dice que los hijos de Dios buscaron las hijas de los hombres. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los ángeles, bueno, hay quienes interpretan eso como los ángeles del diablo. Eso es difícil de demostrar, pero digamos que un ángel es como una persona. O sea, en la cultura judía también era como una persona de alto rango que estaba buscando pues a las hijas de los hombres, personas probablemente muy abusivas, y dice que Dios los juzgó. Allí en Génesis 6 se nos dice que Dios les dijo, estoy cansado de esta gente, por eso ya no van a vivir lo que vivían. ¿Se acuerdan cuando vivían los humanos? 900 años, ahora su vida será solo de 120 años. Y al día de hoy casi nadie dura tanto. También nos habla del diluvio, ahí en el capítulo 5, Dios juzgó al mundo antiguo. Es decir, Dios trajo el diluvio para destruir a prácticamente toda la humanidad. ¿Y qué hizo?
guardó a Noé y a su familia en el arca. Versículo 6 nos habla de Sodoma y Gomorra. Versículo 6 al 8 dice que Dios trajo fuego sobre estas ciudades, pero hizo algo y fue que guardó la vida de Lot. En otras palabras, el Antiguo Testamento nos demuestra que Dios va a traer juicio sobre los falsos maestros, sobre la gente impía, y va a guardar a los justos. Está protegiendo a aquellos que le obedecen. Y el versículo 9 nos resume lo que acabamos de decir. Dice el 9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Cuando nosotros vemos toda la injusticia que se hace en las iglesias de falsas doctrinas, de herejías, nosotros quisiéramos que Dios hiciera justicia allá. Señor, ¿por qué no vienes y sacas a esa persona de una vez y arreglas el mundo? Pero el Señor nos ha llamado a esperar el cumplimiento futuro de todas las cosas. Nosotros los creyentes, de eso vamos a hablar en el siguiente pasaje también, pero nosotros los creyentes estamos llamados a mirar hacia el futuro, a esperar que Dios venga un día a traer juicio sobre los malos y a terminar la redención de los justos. Uno se hace una pregunta, ¿por qué alguien como T.B. Joshua, el predicador del que comenzamos hablando, comete tantos abusos sexuales, tanta tortura y se muere en el 2021 sin haber estado en la cárcel? ¿Por qué toda su inmundicia sale a la luz hasta el 2024? Se salió con la suya, murió impune. Bueno, Dios dice que no. Dios dice que no murió impune. Lo mismo pasó con Frank Houston, el papá del fundador de Hillsong. Lo mismo pasó con Ravi Zacarías. Sus pecados salen a la luz después de muertos. Pero el Señor dice que las cosas no se van a quedar así. En cambio, este miércoles pasado, el Ministerio de Puertas Abiertas sacó un reporte donde dijo que más de 4,000 cristianos en Nigeria fueron asesinados el año pasado. Esos son 9 de cada 10 cristianos asesinados en el mundo por razón de su fe. Eso es culpa de la yihad, esta gente musulmana que no sé de dónde sacó, no lo sacó del Corán, no sé de dónde sacó que tenían que ir a matar a medio mundo. ¿Por qué los cristianos tienen que sufrir en vida y los falsos maestros la pasan rico? Bueno, porque viene el día del juicio. Y nosotros no tenemos que estar poniendo los ojos en esta vida, hermanos. Tenemos que mirar más allá. Y yo los animo a mirar más allá. Cuando vean la injusticia allá afuera, confíen en que el Señor un día va a traer justicia. Nuestra responsabilidad no es traer justicia al mundo. Es mostrar la justicia de Cristo, pero Cristo está esperando para su venida. Y déjeme decirle, si usted está aquí hoy y usted no ha creído en el Evangelio, este es el día para creer. Porque viene un día de juicio en el que el Señor va a traer destrucción sobre todas las personas, condenación eterna. Y solo aquellos que creen en Cristo Jesús, quien vino y se hizo hombre, vivió la vida perfecta y fue a la cruz a morir, a derramar su sangre, solo esos serán salvos. Este es el día, hermanos, para creer. Y los que ya creen, esperemos pacientemente ese día. Bien, vamos 2 formas. Primero, por su fruto blasfemo. Lo que hacen los falsos maestros trae destrucción, trae blasfemia al nombre de Cristo. La segunda es la que acabamos de ver. Por su horrible destino eterno sabemos que van a ser juzgados y esperamos el momento en el que eso pase. La tercera, y para mí la más importante, es por su conducta inmoral e irreverente. Me llama la atención que a diferencia de otros pasajes, Pedro habla de los falsos maestros principalmente en términos de su conducta, no principalmente en términos de lo que dicen. Claro, ya vimos, ellos hablan herejías falsas, pero principalmente Pedro está preocupado por la forma en la que ellos viven. Ya vimos en los versículos 2 y 3 que dijo que estos falsos maestros viven en sensualidad y en avaricia.
Pero ahora los versículos 10 al 14, que es donde yo ubico ese tercer punto, versículos 10 al 14, nos van a dar un panorama más amplio de la inmoralidad de estos hombres. El versículo 10 todavía está hablando del juicio final y dice, Dios va a juzgar especialmente a los que hacen dos cosas. Primero, los que andan tras sus deseos corrompidos, y segundo, los que desprecian la autoridad. De ahí saco el título. Inmoralidad e irreverencia. Entonces, ¿de qué se tratan estas dos cosas? Primero, la irreverencia. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 10 y todo el versículo 11. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. En otras palabras, esta gente está tratando de pelear todo el tiempo contra los demonios, contra el diablo, contra los espíritus. Están obsesionados con eso. Alguna vez salió una noticia de un predicador africano que dijo, yo bajé al infierno y maté al diablo. Obviamente los incrédulos por ahí sacaron sus memes, ¿no? Pobre diablo, descansa en paz, te extrañaremos. Bueno, en fin, pero el punto es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los seres humanos para estar obsesionados con el mundo angélico, con el mundo de... ¿Vieron la canción de Castillo Fuerte? Martín Lutero no se está sometiendo al diablo. Dice, el diablo es condenado es ya. Pero no está diciendo, yo lo estoy pisoteando, yo lo estoy... No, dice, el Señor ya le ganó. Ahora, aquí debo decir algo muy rápido. Yo no estoy diciendo que no existan milagros en el mundo. Este tema es muy delicado. Yo no estoy diciendo que no haya milagros. Los discípulos hicieron milagros para confirmar el ministerio de Jesús. Sin embargo, ya tenemos el Nuevo Testamento completo. Ya no necesitamos todos esos milagros. En teología se le llama la posición continuacionista a las personas que creen que todavía hay dones y milagros, dones espirituales milagrosos más bien. Pero hermanos, sea que usted sea continuacionista o no, porque hay buenos maestros que son o continuacionistas o cesacionistas, el punto es que la Biblia en ningún lado nos llama a estar obsesionados con eso. Estar allá metidos pues haciendo milagros y luchando contra el diablo y pisoteándolo. Nada que ver. La Biblia nos llama a ser discípulos. Nos llama a vivir en santidad. Pero bueno, voy a cerrar el tema ahí porque ese tema es largo. Ahora, dijimos irreverencia. Lo otro de lo que estamos hablando es de la inmoralidad. Fíjense que el versículo 12 describe a los falsos maestros como animales irracionales. Un animal es alguien que no piensa lógicamente, que está solamente movido por su deseo. Es como una hembra en celo, que con el viento, hay un pasaje que dice eso, que con el viento lo huele y ya quiere ir a tener relaciones. Así los describe Pedro acá. El 13 dice que ellos andan en placeres disolutos. El versículo 14 nos dice que ellos tienen los ojos llenos de adulterio y que tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Esta gente está saturada de sus deseos de inmoralidad y de dinero. ¿Usted alguna vez ha escuchado a este señor Joel Osteen? Estuve ayer investigando un poco. El hombre tiene un patrimonio de 180 millones de dólares. 26 mansiones lujosas, 16 carros de lujo, 3 yates de lujo. Presiona a las personas para que le den a Dios con la promesa de que Dios les va a devolver, porque es que lo que tú le des a Dios es como si se lo dieras a los pobres, pero en realidad solo uno de cada 90 dólares que entran en esa iglesia van para los pobres. Sin embargo, Jesús, el Hijo del Hombre, no tenía dónde recostar la cabeza. De acuerdo con la investigación que hizo la firma Miller and Martin, se descubrió que el predicador Rabbi Zacarías tuvo comportamientos sexuales inadecuados decenas de veces en un centro de masajes. Allí le pedía fotos explícitas a las masajistas, hacía cosas inadecuadas enfrente de ellas y en varias ocasiones les pidió tener relaciones.
Hermanos, qué tristeza. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Su corazón ejercitado en la avaricia y sus ojos llenos de adulterios. Ahora, hermanos, estos casos son más bien obvios, pero yo quiero animarlos a algo, a que seamos bastante cuidadosos con nuestra propia iglesia. Y quizá si usted algún día cambia de vivienda y tiene que ir a otra iglesia, sea cuidadoso también con esa iglesia. Estas cosas tan terribles pasan porque no hay algo que se llama rendición de cuentas. En las iglesias, los pastores y líderes, bueno, en realidad todos, pero principalmente los pastores y líderes deberían estar expuestos a la rendición de cuentas. ¿Qué significa rendir cuentas? No significa sentarse acá al frente de la iglesia a exponer los pecados, no. Lo que se trata es que usted tiene la oportunidad de ir a ver la casa del pastor, a sentarse a almorzar con él, a saber más o menos con cuánto dinero cuenta, a saber cuáles son sus luchas. Nuevamente, no se trata de buscar errores porque cualquier pastor sería imperfecto y nadie podría ser pastor, pero se trata más bien de asegurarse de que esa persona no es un inmoral y de que está dispuesto a recibir corrección. Nuevamente, Pedro y Pablo. Pablo se agarró con el uno y tuvo que separar caminos. ¿Por qué? Porque no tenían que estar de acuerdo siempre con Pablo. A Pedro, una vez Pablo se le paró de frente, le dijo, tú estás haciendo las cosas mal. Y Pedro tuvo que agachar la cabeza y decir sí. Hermanos, no hay nadie infalible en este mundo. Y si usted algún día en esta iglesia o en la iglesia, usted no está visitando, está en otra iglesia, su pastor da esas ínfulas de infalibilidad, o lo confrontamos o nos vamos de ahí. Y esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho temor. En esta iglesia estamos en un proceso de ordenación pastoral con 2 hombres. Los 2 hombres que usted ha visto hoy acá en este púlpito. Y usted tiene que asegurarse que esos 2 hombres no sean inmorales. Ya, le digo de entrada, son imperfectos. Pero usted tiene que asegurarse de que no sean inmorales y no estén ejercitados en la avaricia. Entonces, hermanos, 3 formas de identificarlos hasta ahora. Primero, por su fruto blasfemo. Lo que hacen genera destrucción. Segundo, por su destino eterno. Les espera juicio. Tercero, por su conducta inmoral e irreverente. Y vamos a la cuarta y última, por su extravío. Y esto lo veo en los versículos 15 al 22. ¿De dónde saco la palabra extravío? Lo saco del versículo 15. Dice allí, abandonando el camino recto se han extraviado. Esto claramente tiene que ver con la fe. En algún momento creían una cosa correcta y luego se fueron a creer algo totalmente distinto. El año pasado, no sé si ustedes se enteraron de esto, pero el año pasado la Iglesia Católica hizo pública su decisión de comenzar a bendecir parejas homosexuales. Hizo allí una triquiñuela con el mensaje. Dijo, bueno, realmente el matrimonio es la única institución de Dios, pero lo que vamos a hacer es bendecir a estas parejas que necesitan como una guía pastoral. Imagínense esa palabra, pastoral. Pastoral, no algo institucional, sino muy, muy pastoral. Cuando yo leía esa noticia, ¿saben qué era lo primero que yo pensaba? Yo pensaba en la Iglesia Católica de la Edad Media. La Iglesia Católica de la Edad Media hubiera quemado a la Iglesia Católica de hoy. La hubiera mandado a la hoguera. Porque esos sí eran extremadamente radicales y quemaban cualquier cosa que no se les pareciera a sí mismos. Pero en todo caso, tanto la Iglesia Católica de la Edad Media como la actual son un buen ejemplo de descarrío. ¿Saben lo que significa católico? Universal, es la Iglesia universal. Comenzaron, en principio éramos del mismo equipo. Comenzamos en los primeros siglos siendo la Iglesia universal de Cristo, pero una gente decidió establecer un papa y decidió que la Iglesia tenía que gobernar sobre todo y pusieron su sede en Roma y de ahí en adelante pues el resto es historia. Hermano, resulta que muchos falsos maestros de hoy
en algún momento creyeron las cosas correctas, pero se desviaron. Creían en la Biblia, creían en la fe, pero lo que les pasó, y estos son los términos que utiliza el pasaje, es que fueron seducidos y esclavizados. Fueron seducidos. ¿Eso qué significa? Que hay algo que les atrajo y los desvió del camino. Este pasaje utiliza 3 imágenes para decirnos cómo son estos falsos profetas que se desviaron. La primera que utiliza es la de un hombre llamado Balaam. ¿Usted se acuerda de esa historia? Bueno, no la voy a contar acá, menos mal se acuerda, porque no hay tiempo. Pero básicamente Balaam era un falso profeta que se dejaba comprar por cualquier cosa. Era alguien que si le pagabas suficiente dinero iba y maldecía al uno y te hacía cosas de espiritismo, algo así como los del tarot de hoy en día. Pero ¿qué pasó? Fue detenido ¿por quién? Una mula. O sea, era alguien totalmente insignificante que Dios paró con un animal. La segunda imagen es manantiales que no retienen agua. Miren este botilo, si tuviera un hueco aquí, les aseguro que yo no lo utilizaría, porque no habría agua aquí adentro, ¿cierto? Esos son los manantiales que no retienen el agua. La tercera imagen que utiliza es la bruma movida por la tormenta. Aquí me estoy refiriendo a los versículos 15 al 17. Una bruma es una neblina. En los tiempos judíos, la neblina era sinónimo de que venían lluvias. Cuando había neblina, entonces daban gracias a Dios porque las lluvias venían y iban a enriquecer la tierra para los cultivos. Pero lo que dice el pasaje, y me encanta cómo lo dice Pedro, leo el 17, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta. O sea, esta neblina no iba a traer agua, iba a traer tormenta, iba a destruirlos. Hay 3 cosas comunes, hay algo común en estas 3 cosas, en estas 3 imágenes. Y es que los falsos maestros parecen ofrecer algo, pero en realidad no tienen nada para dar. Este es Joel Osteen diciendo, tienes que dar porque Dios te lo va a devolver. Eso es mentira. De hecho, si estos falsos maestros fueran capaces de cumplir sus promesas, serían profetas venerados. Imagínense que él en serio hiciera rica a toda esa gente que está en las mega iglesias. Pues este mundo estaría lleno de gente rica y estos serían dioses. Pero lo que Pedro nos dice es que estas personas son incapaces de cumplir sus promesas. Miren lo que dicen los versículos 18 y 19, los voy a leer. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Interesante. Pedro está diciendo, esta gente está tratando de atraer a los que hace poco escaparon, es decir, a los recién convertidos, la pobre gente ignorante. Los están trayendo y les dice que les ofrecen libertad, pero en realidad ellos son los que están esclavizados. ¿Qué es lo que los está esclavizando? Sus deseos. Son esclavos de sus deseos. Los falsos maestros no son gente poderosa. Son gente muy débil que aunque antes conocía la palabra de Dios, su amor por el dinero fue más grande y los desvió del camino. Los maestros de la prosperidad, hermanos, son gente que es esclava del dinero, viven para el dinero, existen para el dinero y para sus deseos y no pueden salir de allí. Es algo en realidad muy triste. Ahora quiero que por un momento dejemos de pensar en los falsos maestros y pensemos en nosotros mismos. Las personas se desvían cuando hay algo que quiere doblegarlas, cuando hay un deseo que quiere esclavizarlas. Yo les pregunto hoy, hermanos, en sus vidas, ¿hay algún deseo que pueda llevar a alejarlo de la palabra de Dios? Y examínese. ¿Qué es eso que usted puede estar idolatrando? ¿El entretenimiento? ¿El dinero? ¿La familia? ¿La carrera?
Ninguna de esas cosas es mala. Pero si una de esas cosas domina su vida, puede estarlo desviando de la palabra de Dios. Yo aquí no veo ningún televangelista famoso. Pues hasta donde sé. Pero lo que sí veo es mucha gente que puede caer en apostasía si no está atenta. Hermanos, por eso el primer capítulo de Pedro insistió tanto en permanecer en la palabra. Yo estoy aquí para recordarles la palabra, porque hay mucha gente que se desvía. ¿Saben quién fue la primera falsa profeta? Eva, que le dijo al diablo una cosa que Dios nunca le dijo. Mira, diablo, no podemos ni tocar el árbol. ¿Dios cuándo dijo eso? Y cuando cambian con pequeñas ideas la palabra de Dios, se descarrían. Pedro termina este pasaje volviendo al tema del juicio en los versículos 20 al 22. Dice que los falsos maestros son como perro que vuelve a su vómito, como una puerca que la lavaron y vuelve y se mete al barro. A esta gente le espera algo muy feo. Miren lo que dicen los versículos 20 al 22, los voy a leer. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Qué triste es ser un falso maestro. Y hermanos, la verdad es que igual hay que orar por ellos. Hay gente que ha salido de ahí. Yo conozco un pastor amigo, el hombre era de la prosperidad y el Señor le pegó su transformada y hoy tiene una iglesia bíblica. Es algo maravilloso. El sobrino de Benny Hinn, el hombre se dio cuenta de toda la prosperidad de su papá y salió corriendo y ahora es una de las figuras que más habla en contra de la prosperidad. El mismo Benny Hinn, bueno, más difícil, pero recientemente dijo: uy, espere, yo estoy leyendo la Biblia y como que lo que yo decía no me está sonando tan bien. Habrá que ver, pero podemos orar por él. Ya dio un paso. En todo caso, hermanos, los falsos maestros tienen un destino horrible y que el Señor nos guarde de seguir ese camino. Hermanos, en este pasaje hemos visto el llamado de Pedro a identificar los falsos maestros. Vimos 4 formas: por su fruto, es decir, lo que hacen genera destrucción. Segundo, por su horrible destino eterno. Sabemos lo que les espera y esperamos ese momento. Tercero, por su conducta inmoral e irreverente. Y cuarto, por su extravío. Quiero cerrar dando una exhortación, hermanos. La lucha por identificar los falsos maestros no se hace en las redes. Es decir, no se trata de aquí agarrar el Instagram y el Facebook y decir: este señor es un no sé qué. Primero, porque su comentario va a quedar perdido entre otros 10,000. Pero además nadie realmente le presta atención a eso. La lucha por identificar los falsos maestros se hace localmente. Si usted está visitando Familia Fiel y está decidiendo por una iglesia, mire, no tiene que quedarse en esta, pero vaya a una iglesia bíblica donde le prediquen la palabra de Dios. Si usted es miembro de esta iglesia, esté atento a sus líderes y maestros, a sus pastores. Si usted un día tiene que irse de acá y estar en otra iglesia, sea crítico. Pedro nos llama a ser críticos, no nos dejemos lavar el cerebro. Si el pastor no habla la palabra de Dios, entonces no es un pastor. Esa muchacha Rae, la británica que viajó por el mundo para ir detrás de T.B. Joshua, si hubiera atendido a este llamado desde el principio de ser crítica, no habría estado confinada por 2 años. Que el Señor nos ayude a identificar a los falsos maestros, oremos por ellos y sobre todo nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos.